En la última miscelánea traté de la cultura, traté de ella en volandas, como se decía antiguamente, ¿no? O sea, rápidamente. Algunos televidentes me han pedido que retome el punto y que lo amplíe, porque su importancia lo justifica, como dicen ahora los políticos, lo amerita, ¿no? Eh, bueno, eso haré en los minutos siguientes. ¿Qué es lo que generalmente se entiende por cultura? Por cultura generalmente se entiende el resultado o el efecto de haber cultivado uno los conocimientos humanos y haber desarrollado, afinado y perfeccionado mediante el ejercicio, ¿no?, las facultades intelectuales y artísticas. Eso es lo que normalmente entendemos por cultura, ¿no? El término es de origen latino y significa cultivo, labranza, laboreo, ¿no? Lo contrario de un campo cultivado es un campo eriazo o erial, ¿no? Así como lo contrario de un hombre culto y un hombre cultivado es un hombre inculto, ¿no? Un hombre ignorante. Es el sentido, este último, es el sentido figurado de cultura. El otro es el sentido recto de cultura, ¿no? El primer usuario de este sentido figurado de cultura fue Cicerón, Marco Tulio Cicerón, el célebre orador y estadista y pensador romano. En sus disputaciones tusculanas, ¿no?, usa este sentido metafórico del vocablo cultura. Dice Cicerón, cultura animi, filosofía es, ¿no? La filosofía es el cultivo del espíritu. Ahora bien, la cultura desde el punto de vista de la antropología, ¿no?, es uno de esos conceptos que en inglés se llaman all embracing, ¿no?, y que en nuestro idioma llamamos omnímodos, porque son conceptos omniabarcantes, que lo abrazan, que lo comprenden, que lo abarcan todo. Son omnímodos, o prácticamente los dos. El concepto antropológico de cultura es amplísimo, abarca prácticamente todas las formas del vivir social, ¿no? Todas. Aquí en el diccionario de antropología de Charles Winnick, que es es el diccionario de antropología, ¿no?, en el artículo correspondiente a cultura, ¿no?, se dice que cultura es todo lo que es socialmente transmitido, ¿no? Entonces, cultura son los frutos, las costumbres, los oficios, la vida doméstica, la vida social, el arte, la ciencia, la religión, ¿no? Todo esto es cultura. En una palabra, cultura es equivalente a artificialeza. Un cerro, por ejemplo, es naturaleza, no es artificialeza, pero una casa o un conjunto de casas o un pueblo joven en un cerro, eso ya no es naturaleza, esto es artificialeza, eso es cultura. Como ustedes comprenderán fácilmente, no hay una sola definición de cultura, sino muchísimas. Los antropólogos Kluckhohn y Kroeber han reunido y analizado 161 definiciones antropológicas de cultura. Y conste, todas ellas a su modo útiles, ¿no? O sea, todas ellas atendibles y defendibles, ¿no? Los autores las clasifican en descriptivas, históricas, psicológicas, normativas y genéticas. Bueno, el asunto pues es complejo y quienes deseen profundizarlo pueden consultar, además de este diccionario de antropología de Winnick que acabo de mostrar, pueden consultar los siguientes libros. En primer lugar, el Tratado de Antropología del doctor Fernando Silva Santisteban, que es este, ¿no?
el capítulo 5, ¿no? Se ocupa precisamente de la cultura y de la sociedad, ¿no? Y ofrece una serie de noticias y una serie de informaciones valiosas. Después del libro de Philip Bagby, La cultura y la historia, la cultura y la historia, ¿no? Estos libros, el doctor Silos Antietam es un libro, una publicación de la Universidad de Lima y el Fondo de Cultura Económica, se consigue fácilmente, y estos otros, no tan fácilmente, pero tampoco son inconseguibles, ¿no? Luego, una obra multiautoral, que es esta, Cultura y Sociedad, con un prólogo de Kroeber y con textos de Hallowell, Bill y Mitch. Cultura y Sociedad. Finalmente, el libro de Saúl Tversky, ¿qué es cultura? ¿Qué es cultura? Bueno, quienes consulten y con cuanto mayor razón, quienes lean íntegramente estos libros, podrán apreciar en su debida proporción la complejidad del tema de la cultura y las dificultades que ese tema encierra, ¿no? Ahora simplemente ofrezco este material bibliográfico porque a veces me dicen, bueno, usted ha hablado de tal o cual cosa, pero haría bien pues en mostrar algunas obras que nos permitan ahondar en el asunto, y eso es lo que he hecho ahora, ¿no? En la miscelánea anterior, ¿no? Corrigiendo una declaración mía que se publicó en la revista Careta y donde me hacían decir una cosa que yo no había dicho. Corrigiendo eso, yo dije que la cultura era la gran posibilitadora de imposibilidades, ¿no? Esta es una definición que me parece muy buena y que espero que retengan, ¿no? La cultura como posibilitadora de imposibilidades, ¿no? O sea, mientras que no tenemos cultura, entonces son posibles las vulgaridades, las petulancias, las torpetas, las chabacanerías, etcétera, ¿no? Pero a medida que vamos adquiriendo cultura, entonces son cada vez menos posibles todas esas cosas, ¿no? Hasta que hay un momento en que son sencillamente imposibles. Por eso digo que la cultura es la que posibilita, es la posibilitadora de imposibilidades, ¿no? Entonces la persona que ya es realmente culta, sencillamente para esa persona, que estas cosas son imposibles y son posibles para la persona que carece de cultura. Ahora, por obra de la cultura, nos elevamos, ¿no? El hombre culto es hombre de eminencias y de cumbre, de elevaciones. Dice Nietzsche en su obra Ecce Homo lo siguiente: quien sabe respirar el aire de mis escritos sabe que es un aire de alturas, un aire fuerte. Y al final de su esbozo sobre la concepción fundamental del Zaratustra, a saber, el pensamiento del eterno retorno, dice Nietzsche que eso lo ha escrito los primeros días de agosto de 1881 en las cumbres alpinas, a 6.000 pies sobre el nivel del mar, pero mucho más arriba, dice, mucho más alto, sobre todas las cosas y sobre todos los hombres, dice, ¿no? Nietzsche entonces pues era, por esta declaración y por muchas otras, acrófilo. La acrofilia es la afición, el amor a las alturas, y la acrofobia es lo contrario, ¿no? El horror a las alturas, ¿no? Acro es la forma prefija del griego acros, que significa el punto extremo o más alto de una cosa, ¿no? La Acrópolis, por ejemplo, era una ciudadela en la antigua Atenas, estaba en una roca que tenía 270 metros de alto. Entonces, por eso se llamaba Acrópolis. La cultura, al elevarnos, también nos permite profundizar en las cosas, ¿no? Ahondar en ellas, ¿no? Esto se llama bentofilia, ¿no? La bentofilia es el gusto, la afición por las profundidades. Viene de un vocablo griego bentos, que significa fondo del mar, profundidad marina, ¿no? El hombre que profundiza es bentónico, ¿no? El que no profundiza es pelágico, ¿no? Los seres pelágicos son los seres de superficie, los que forman
el plancton marino, ¿no? El plancton es lo que flota, lo que va errante, ¿no? Plancton quiere decir precisamente eso, ¿no? Que va errante o errabundo, ¿no? Y los que van así, esto es, los que hierran son los seres pelágicos, ¿no? O superficiales. Los otros, los seres bentónicos, los seres de profundidad, son los que se complacen y solazan, ¿no? En las profundidades abisales. Ahora, la obra de la cultura debe ser necesariamente la antítesis del jibarismo. No reducción, sino ampliación de cabeza, ¿no? Agrandamiento de testas. Como ustedes saben, los indios jíbaros son reducidores habilísimos de cabezas, ¿no? En menos de 24 horas, ¿no? Reducen hasta miniaturizar una cabeza, ¿no? Hasta enanizarla prácticamente, ¿no? Sin embargo, no crean los televidentes que la reducción jibárica de cabezas es una mera curiosidad etnológica, ¿no? Nada de eso. Rige también entre nosotros y es una de las desgracias del llamado mundo civilizado. Y a diferencia del jibarismo selvático, el jibarismo de la urbe, de la ciudad populosa, ¿no? Se expande y se difunde con una velocidad, no de epidemia, sino de pandemia, ¿no? Y esto lo veremos inmediatamente después del siguiente corpus. Los habitantes de la urbe, los urbícolas, jibarizan diariamente reducen cabezas, ¿no? Las reducen en los hogares, en los centros educativos y en los medios de comunicación masiva, principalmente en la televisión, donde se nota, ¿no? Un esmero casi maniático en reducir más y más cada día las cabezas de los pobres televidentes, que en realidad no son propiamente cabezas, sino cabecitas, ¿no? Y a este paso, pues lógicamente, los televidentes llegarán muy pronto a la acefalía total, ¿no? Serán muy pronto acéfalos, faltos de cabeza. Hoy mismo abundan casos testimoniantes de lo que aseguraba en el siglo XIX Javier Forneré. Decía, señores, se puede caminar sin cabeza. Efectivamente, se puede caminar así, sin cabeza, ¿no? Las calles están llenas de caminantes acéfalos, faltos de cabeza. Dicho sea de paso, Javier Forneré está incluido en la antología del humor negro de André Breton, ¿no? Había nacido Forneré en 1810 y murió en 1885. Fue un escritor francés muy agudo, muy inteligente, muy perspicaz, ¿no? Y claro, con un humor negro indubitable. En el relato famoso de Julio Cortázar titulado Casa Tomada, consta la siguiente frase. Ahí dice, se puede vivir sin pensar. Pero naturalmente que se puede vivir así. La mayor parte de la gente vive así, sin pensar, ¿no? ¿Acaso no decía Fraser, y cuando lo decía acertaba, que los más de los seres humanos piensan de la misma manera en que hacen la digestión? O lo que es lo mismo, ¿no? No piensan. Y eso de que no piensan es ciertísimo o certísimo, porque las dos formas son válidas. O como decía Hartenbusch, Juan Eugenio Hartenbusch, el célebre escritor español que llegó a ser director de la Real Academia Española, Hartenbusch decía, verdaderísimo, ¿no? Es el único escritor
que ha usado ese superlativo absoluto, el superlativo orgánico, verdaderísimo. En ninguna de mis amplísimas lecturas he visto a ningún otro escritor que haya usado alguna vez el vocablo verdaderísimo, ¿no? Sí, esto es verdaderísimo. O como decía el dramaturgo español Jacinto Grau, también otro superlativo orgánico que solo él usó, sobresalientísimo, decía Jacinto Grau, así. Esto es un hecho sobresalientísimo, verdaderísimo, certísimo o ciertísimo, como quieran. Bien, la cultura, resumiendo, ¿no? La cultura nos eleva y por ella gustamos de las alturas. La cultura es, pues, acrofílica. Pero la cultura, a un tiempo, nos permite profundizar y, en consecuencia, la cultura es bentonizante, si se me permite este participio activo del verbo bentonizar, es un neologismo perfectamente admisible, ¿no? La cultura es bentonizante y por ella gustamos de la profundidad y somos en consecuencia, ¿no?, bentofílicos, practicamos la bentofilia. Y por último, la cultura, como ya dije, es la antítesis del jibarismo, ¿no? La cultura agranda, cabe, ¿no? Amplía, aumenta, ¿no?, el panorama mental, ¿no? Agranda también el espíritu, ¿no? Y es lat, but not lit, el mejor irrigador cerebral. Ténganlo muy presente. Bien, entonces he cumplido con los televidentes que querían que abunde en este asunto importantísimo de la cultura.